¿Qué tal amigos y amantes de la historia? En el episodio de hoy te contaremos una historia muy interesante sobre uno de los gobernantes más importantes del Tahuantinsuyo. Es el Inca Túpac Yupanqui, cuya visión de gobierno no tenía fronteras. Expandió el imperio a lo largo de Sudamérica. Pero ¿sabías que, según algunos cronistas, este temerario gobernante se embarcó en una travesía a través del Océano Pacífico, llegando a la Polinesia? Quédate conmigo para explorar más de esta interesante historia. Antes, no te olvides suscribir y si te gusta el contenido, dale like. Bienvenidos a Hombre Historia. Túpac Yupanqui fue un soberano de los incas, hijo del famoso Pachacuti y Mamahuarque. Nació en la ciudad del Cusco, probablemente en 1441. Desde muy pequeño fue educado para futuro emperador. Con tan solo 16 años, su padre lo designó como Atun Auqui, o sea, heredero y auxiliar en el gobierno. Pasó gran parte de su adolescencia correinando con su padre, al mando de las tropas durante las campañas bélicas para la expansión del Tahuantinsuyo. Finalmente, en 1471, tras la muerte de su padre, asumió el poder absoluto. Túpac Yupanqui es famoso por sus expediciones. Por el norte, al llegar hasta Quito, por el sur, llegó hasta Chile, por el este hasta Paititi y por el oeste, según algunos cronistas, hasta la isla Mangareva, en la Polinesia. Esta última expedición a ultramar es uno de los grandes misterios de la historia inca. Pero ¿cómo nacería la idea de aventurarse hacia el mar? Después de su primera expedición al norte del imperio, con el sometimiento de los quitus y cañaris, pueblos que habitaban la zona andina del actual Ecuador y que pusieron fuerte resistencia, Túpac Yupanqui se asentó por un tiempo en la zona. El imperio de los incas invadió la parte sur de lo que hoy es el actual Ecuador, conquistando a los cañaris. Luego de esa victoria, los incas conquistaron sin muchas dificultades la parte central de la sierra hasta llegar a la zona de Quito. Túpac Yupanqui tuvo contactos con pueblos que habitan la costa, como los huancavilcas, los chonos y los punaes, pueblos conocedores de las destrezas marítimas, quienes, con el propósito también de aprovechar conocimiento inca, le pidieron que les enviara una delegación, y sería con ellos donde se enteraría de tierras más allá del inmenso mar, y de donde se aventuraría a llegar a ellas. Las crónicas nos dicen que al final no hubo un buen entendimiento entre estos pueblos costeros y los incas, que terminaron en varios enfrentamientos, y luego de casi 4 años en la zona norte, Túpac Yupanqui tuvo que regresar al Cusco, donde planificó emprender otra campaña con el objetivo de conquistar estos pueblos costeros que aún faltaban. Debido a la escasa información, no se sabe con certeza cuándo sería la fecha exacta en que habría sido posible su partida hacia el mar. Pero según los cronistas españoles que participaron de la conquista del Imperio Inca, Pedro Sarmiento de Gamboa, Martín de Muruá y Miguel Cabello Balboa, dicen que Túpac Yupanqui zarpó en una gran flota de balsas con un gran número de tripulantes, desde las islas Puná, alcanzando las lejanas islas nombradas como Aguachumbi y Niñachumbi. Aunque el relato dice que fueron 20.000 tripulantes, hay quienes dicen lo contrario, que el número de balsas podría estar alrededor de las 120 y el número de tripulantes alrededor de los 2.000. Esto está en debate. El extracto de la crónica de Pedro Sarmiento Gamboa, escrito a inicios del siglo XVI, reza lo siguiente: y andando Topainga Yupanqui, conquistando la costa de Manta y la isla de Puná y Tumbes, apostaron allí unos mercaderes que habían venido por la mar de hacia el poniente en balsas, navegando a la vela, de los cuales se informó de la tierra de donde venían, que eran unas islas llamadas Aguachumbi y otra Niñachumbi, a donde había mucha gente y oro. Y como Topainga era de ánimos y pensamientos altos, no se contentaba con lo que en tierra había conquistado. Determinó tentar la feliz ventura que le ayudaba por la mar. Después de atisbar de cómo Túpac Yupanqui se enteró de la existencia de unas islas, Aguachumbi y Niñachumbi, esto avisado y confirmado por un mercader llamado Utarqui, se determinó ir allá, y para esto hizo una numerosísima cantidad de balsas en que embarcó más de 20.000 soldados escogidos.
Navegó Topainga y fue y descubrió las islas Aguachumbi y Niñachumbi y volvió de allá, de donde trajo gente negra y mucho oro, y una silla de latón y un pellejo y quijadas de caballo. Hago instancia en esto porque a los que supieron algo de Indias les parecerá un caso extraño y dificultoso de creer. Estas crónicas fueron analizadas por el historiador peruano José Antonio del Busto, quien desarrollaría una teoría sobre este tema, que postula que dichas islas fueron Mangareva y Rapa Nui, conocida como Isla de Pascua, en la Polinesia. Inclusive, el inca Túpac Yupanqui habría llegado hasta la isla de Nuku Hiva, en el archipiélago de las Marquesas. Para defender su teoría, emprendió una investigación levantando varias pruebas que respaldan dichos postulados, donde encontró que una de las leyendas que existen en la isla Mangareva habla sobre un rey, un tal Tupa, que habría llegado del este en una flota de paipai, que eran balsas de vela de doble mástil, trayendo consigo cerámicas, textiles, orfebrerías y más. Inclusive, existe una danza hasta la actualidad en honor a tal evento. Un relato similar existiría en las Islas Marquesas. Además, agrega el historiador, en Rapa Nui o Isla de Pascua existiría un vestigio material de este encuentro. Sería una construcción con características incaicas que se llamaría Binapú y serviría de una especie de centro ceremonial. También en Rapa Nui, Túpac Yupanqui habría tomado el nombre de Maunate Ra'a, que significaría hijo del sol. Sin embargo, el propio historiador Antonio del Busto reconocía que aún faltaba encontrar más evidencia que prueben este encuentro. Con todo, existió otro explorador que también creía en la hipótesis de que las personas que habitaban Sudamérica antes de la llegada de los españoles ya habían tenido contacto con las personas que habitaban la zona de la Polinesia. Este explorador fue el noruego Thor Heyerdahl, quien, para comprobar su teoría, conformó una expedición en una balsa similar a las que conformaron la flota de Túpac Yupanqui y la bautizó con el nombre de Kon-Tiki. Dicha expedición zarpó en abril de 1947, llegando hasta el atolón de Raroya en las islas Tuamotu en agosto del mismo año. 101 días después de zarpar llegaron todos sanos y salvos, comprobando con esto la posibilidad de que el encuentro de Túpac Yupanqui y los habitantes de Rapa Nui se haya dado. Según lo mencionado en las crónicas, Túpac Yupanqui regresó al Tahuantinsuyo después de 3 años. Realizó grandes obras como la construcción de miles de kilómetros de los caminos incas y algunas ciudades y fortalezas, y sobre todo consolidó la expansión y políticas de su padre Pachacútec. Túpac Yupanqui falleció aproximadamente en el año 1493 de una enfermedad desconocida, aunque existe la hipótesis de que probablemente habría sido envenenado por una de sus esposas llamada Chukioyo, disgustada por no favorecer a su hijo Capac Wari como sucesor al trono inca. Ahora, cuéntame, ¿qué te ha parecido esta historia? ¿Crees que pudo ser real y que Túpac Yupanqui realizó tal viaje? ¿O sabes de algún dato que pienses que pueda acrecentarse? Házmelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle like para que este canal continúe creciendo. Gracias por acompañarme hasta este momento y te espero para el próximo episodio.